Ya, vamos a continuar, ya, sino que hubo un problema con mi internet que se desconectó, parece. Hay un problema por acá que también hace un momento se fue la luz por esta zona. Ya, vamos a retomar aquí, ¿sí? Bien, miren, les decía lo siguiente, ¿no? Acá les comparto mi pantalla. Ya, bien. Nosotros desde Power Pivot hemos cargado esta base de datos y la parte de arriba de las líneas es el área de la base de datos. Ahí están, ¿ves? Mira, con esta barrita puedo ir hacia abajo o hacia arriba. Y el área que está debajo de la línea, esta área de acá, que hay celdas, se llama el área de fórmulas. En cada celda tú puedes escribir fórmulas o funciones. ¿Ya? Ahora, acá tienes un ejemplo. Mira, por ejemplo, acá hay una fórmula. Mira. Es como en Excel, ¿no? Cuando tú escribes en una celda una fórmula, el resultado sale en la celda y la fórmula que has escrito sale acá en el área de fórmula, aquí, en la celda de fórmula, ¿no? Mira, por ejemplo, si me ubico acá con un clic, acá arriba sale la fórmula que contiene esa celda, mira, ¿ves? Mira, esta celda contiene esta fórmula. Igual a sum de cantidad, ¿ves? Y este es el resultado. Si hago clic en esta celda, aquí, acá se ha escrito esta fórmula, mira. Count descripción, ¿ves? Entonces, estas celdas son como celdas de una hoja de cálculo, pero la diferencia es que esta área solamente es para fórmulas o funciones que podamos aplicar. Y la parte de arriba es el área para la base de datos. Ahora, tú puedes aumentar la altura, ya sea del área de la base de datos o el área de la fórmula. Solamente apuntas a la línea, haces clic y si soltar, si arrastro hacia arriba, he aumentado la altura del área de fórmulas, pero se ha reducido la altura del área de base de datos, ¿no? En cambio, si hago clic en la línea y la arrastro hacia abajo, ¿ves? He aumentado la altura del área de la base de datos y he reducido la altura del área de fórmulas, mira, ¿ves? ¿Ves? Entonces, eso es de acuerdo a tu necesidad, ¿no? Yo lo voy a dejar allí. Ahí está, suficiente. ¿Sí? Entonces, el entorno de trabajo es parecido a Excel, ¿no? Pero tiene dos áreas, el área de la base de datos y el área de fórmulas. ¿Ok? Ya, ahora, vamos a ver qué podemos hacer en esta pantalla de trabajo de Power Pivot. Mira lo que dice. A ver, vamos en el primer archivo. Vamos a la hoja que se llama medidas DAX. Hemos visto la hoja de definición. Ahora vamos a ver la hoja que dice medidas DAX. Vamos a ver qué cosas son las medidas o DAX. ¿Ya? A ver, vamos a ver eso. Vamos a ver qué cosas son las medidas más conocidas como DAX. Bien, miren, DAX es la abreviación de tres palabras en inglés. Data Analysis Expressions, que en castellano significa expresiones de análisis de datos. Eso significa DAX. ¿Ok? ¿Ya? Repito, un momentito. A ver, repito, ¿no? Ya, miren, en Power Pivot se manejan lo que llamamos medidas o DAX. ¿Estamos? ¿Qué cosas son los DAX? A ver, ya, miren. Los DAX en inglés significa Data Analysis Expressions. En castellano significa expresiones de análisis de datos. ¿Ya? Power Pivot maneja lo que llamamos DAX, que son expresiones de análisis de datos. DAX o nosotros lo conocemos también como medidas. ¿Qué cosas son los DAX o medidas?
¿no? ¿Qué cosas son los DAX o medidas? A ver, acá te explico. A ver, ¿qué cosas son los DAX o medidas? Dice, medidas son como las fórmulas en campos calculados de tablas dinámicas que permiten realizar cálculos en el entorno de Power Pivot. Ah, ahí está la definición, mira, ¿no? Ahí está la definición de qué cosas son medidas, mira. Ya, mira, medidas dice, medidas son como las fórmulas en campos calculados de tablas dinámicas que permiten realizar cálculos en el entorno de Power Pivot. Así es, mira. Nosotros en la clase anterior vimos campos calculados, ¿sí o no? Ya, los campos calculados en tablas dinámicas son fórmulas que agregan campos a la tabla dinámica, ¿sí o no? Ya, aquí en Power Pivot es similar, ¿no? Simplemente que cambian de nombre, se le llaman medidas o simplemente DAX, ¿ya? Entonces podemos decir que las medidas o DAX son pues como los campos calculados de tablas dinámicas, ¿ya? O sea, son fórmulas o cálculos que podemos hacer, ¿está bien? Ahora, ¿qué características tienen estas fórmulas o medidas o DAX, como se le conoce? Mira, primero, dice, las funciones que se utilizan son similares a las de Excel, pero están en el idioma inglés. Así es, ¿no? Tú sabes que en Excel podemos usar varias funciones, ¿sí o no? Suma, promedio, sí, contar, contar a, max, min, etcétera. Varias funciones de Excel, ¿no? Buscar V, buscar H, ¿no? En Excel, perdón, en Power Pivot también existen funciones. Son las mismas funciones. Las mismas funciones de Excel las puedes usar también en Power Pivot, pero la diferencia es que en Power Pivot tienes que usarlas en inglés. ¿Por qué? Porque usa su idioma natal, su idioma original del programa. ¿Ya? Por ejemplo, si yo ahorita estoy trabajando en Power Pivot, mira, este es mi pantalla de Power Pivot. Si yo quiero usar, por ejemplo, la función promedio, ¿no? Así como en Excel pongo igual y mira, al poner igual sale acá, ¿ves? Mira, escribo el nombre en la fórmula, pro, y no aparece la función promedio, porque no existe la función promedio. Acá tiene que ser en inglés, no te acepta en castellano. ¿Cómo es promedio en inglés? Es average. Entonces tú pones acá igual average y mira, ahí aparece, ¿ves? Average. Haces doble clic y ya estás usando la función average. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Voy a salir con escape. Voy a borrar esto. Ya. ¿Ves? Entonces, o sea, acá tú tienes que usar funciones de Excel, pero en inglés, no en castellano. ¿Quieres usar la función suma? Igual SUM. Ahí está. Suma es sum, nada más. ¿Ves? Estamos. Acá te he puesto algunos ejemplos, mira. Fíjate. Por ejemplo, acá. Mira. En Excel, en castellano, existe la función sí. En inglés es if. En Excel, en castellano, existe la función promedio. En Power Pivot tienes que usarlo en inglés, es average. En Excel existe la función mes. En Power Pivot, la función mes es en inglés, months. En Excel existe la función año. En Power Pivot es igual, pero en inglés, year. Y así, ¿no? O sea, son las mismas funciones, simplemente que tienes que usarlas en inglés. ¿Ya? Estamos. Bien. Entonces, esa es una primera observación, ¿no? ¿Ya? Y acá está el ejemplo, ¿ves? Mira, ¿no? La lista de funciones te aparecen, pero en inglés. ¿Ya? Ya. La segunda característica es esta, mira.
de Power Pivot. Dice, los cálculos se realizan a columnas completas y no a celdas como en Excel. Sí, esta es una gran diferencia, ¿no? Tú cuando aplicas fórmulas o cálculos en Excel, tú en una celda escribes la fórmula y allí sale el resultado, ¿sí o no? El resultado se aplica a esa celda, sale en esa celda el resultado. En cambio, en Power Pivot no. En Power Pivot tú aplicas una fórmula y esa fórmula se aplica a todo un campo, a toda una columna de datos. O sea, si yo estoy acá, mira, estoy en mi pantalla de Power Pivot y acá pongo una fórmula, esa fórmula va a aplicar, va a afectar a toda una columna de datos, a todo un campo. O sea, no aplica a una celda nada más, no, afecta a todo un campo. ¿Estamos? O sea, podemos decir entonces que en Power Pivot las fórmulas trabajan con los campos completos, con toda la columna. ¿Sí? En cambio, en Excel afecta solamente a las celdas con las cuales tú estás trabajando. ¿Ya? Esa es una gran diferencia. Bien, y acá está el ejemplo, ¿no? Mira, cuando tú trabajas en tu base de datos de Power Pivot, tú trabajas con una fórmula, la fórmula afecta a todo el campo, a toda la columna. ¿Estamos? Bien, otra observación. Dice, devuelven como resultado una tabla y no un valor único. Así es. En Excel, cuando tú realizas un cálculo o operación, te muestra un resultado, ¿sí o no? O sea, te bota un resultado en una celda o en un rango de celdas. ¿Está bien? En cambio, en Power Pivot no. En Power Pivot, cuando tú realizas un cálculo u operación, como resultado te genera una tabla nueva, una tabla completa. ¿Te das cuenta? Ahí está la diferencia también, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que se está diciendo. En Excel tú creas una fórmula y te muestra un resultado. Pero en cambio en Power Pivot tú realizas una fórmula, un cálculo y te sale como respuesta una tabla completa. ¿Ya? Bien. Veamos la otra observación. Dice, para escribir el nombre de una función o medida basta con los primeros caracteres. Así es como en Excel, ¿no? En Excel cuando tú quieres escribir una función, te ubicas, pones igual y escribe los primeros 2 o 3 caracteres, ¿no? Por ejemplo, pongo PR, Pro, y sale la lista de todas las funciones de Excel que comienzan con Pro, ¿sí o no? Igualito es en Power Pivot, mira. Power Pivot es igual, mira, me ubico en la pantalla de trabajo de Power Pivot, me ubico en una celda de fórmula y basta que escriba las primeras 3 letras y me salen pues las funciones, ¿no? Mira, ahí va. Le digo igual Pro, por ejemplo, y mira, me sale la lista de funciones con Pro, Product y Product X, ¿no? ¿Ves? O pongo AB, sale la función apps y otras más. ¿Ves? Ya basta que escribas las primeras 2 o 3 letras y sale pues la función para que puedas usar. Entonces acá las funciones o fórmulas no se le llaman funciones o fórmulas como en Excel, no se le llaman medidas, ¿ya? Medidas o funciones DAX se les conoce también, ¿ya? Muy bien. Ya. Vamos ahora a ver lo siguiente, ¿ya? Bueno, y dice algo más, ¿no? Dice, existen 2 tipos de medidas o funciones DAX. Existen las implícitas y las explícitas, ¿ya? Bueno, las implícitas son las funciones que ya existen, o sea, las fórmulas o funciones que ya están predefinidas, que Excel ya las tienes creadas, ¿no? En cambio, las explícitas son las funciones o fórmulas que tú creas, ¿estamos? Funciones que tú armas, ¿no? ¿Ya? En Power Pivots es así, ¿no? Bien, vamos a hacer 2 ejercicios. 2 ejercicios para que veas cómo creamos medidas o funciones DAX en Excel. Acuérdate, las medidas o funciones DAX son las fórmulas que podemos crear en Power Pivot, ¿ya? A ver, mira, vamos a desarrollar este ejercicio.
Dice, este ejercicio vamos a trabajar con la base de datos llamada BD1. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. Siempre vas a trabajar con una base de datos. Vamos a trabajar con la base de datos llamada BD1. Ya está cargada, miren, Power Pivot. Si vemos nuestra pantalla, acá está la pantalla de Power Pivot que hemos abierto, ¿no? Y acá hemos cargado la base de datos llamada BD1, pero cuando la carga le cambia el nombre, le pone como nombre tabla 1, ¿ves? Estamos, ¿ya? Ahora, eh, tú puedes cargar varias tablas acá en Power Pivot, ¿ya? Tú puedes cargar varias tablas. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver este primer ejercicio, ¿ya? Mira la pantalla. Dice, crear una medida, o sea, una fórmula o función DAX, que calcule el total de artículos vendidos por cada mes y mostrar los resultados en una tabla dinámica segmentando por mes. ¿Ya? Repito el ejercicio. Miren, dice, nos pide que vamos a crear, usando la base de datos BD1, vamos a crear una medida, es decir, una fórmula que permita calcular el total de artículos vendidos por cada mes. Es decir, cuántos artículos se han vendido en cada mes. Y luego mostrar los resultados en una tabla dinámica segmentando por mes. El resultado debe ser este mismo. Esta pantalla debe ser el resultado. ¿Ven? Estamos. ¿Ya? Este es el resultado que debe salir, ¿no? Mira, si ves la pantalla, esta es una imagen por si acaso. ¿Ah? Mira, debe aparecer una tabla dinámica donde los meses aparecen por filas y está calculando el total de ventas en cada mes. ¿Ves? Y al final el total general. Y luego esa tabla dinámica la debemos segmentar, aplicar segmentación por mes, para que tú puedas activar un mes y sale solamente el total por cada mes. ¿Ya? Entonces nos pide dos cosas, crear la tabla dinámica y también segmentarla. ¿Ya? Vamos a hacer este ejemplo desde Power Pivot. ¿Ya? Bien, ahí vamos. Vamos a la pantalla de Power Pivot. Profesor, una consulta. Sí, ¿De dónde y de qué base de datos está saliendo la columna de la medida uno? acá dice, vamos a trabajar con el Ah, archivo con el BD1. archivo. Ah, ya. Claro, el archivo BD1 ya lo tenemos acá en Power Pivot. Mira, este es. Ujú, sí, sí. Ahí está, ¿ves? Simplemente que acá le cambia de nombre, le llama tabla 1. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a hacer ese ejercicio, ¿ya? Mira, primero, esta fórmula que te he puesto como ejemplo, ¿ya? Era simplemente para que veas que podemos crear fórmulas en estas celdas, en esta área que se llama área de fórmulas o área de cálculos, ¿ya? Vamos a borrar. ¿Cómo se borran estas fórmulas? O sea, no es que te ubicas y pulsas la tecla borrar y se borra, miren, no pasa nada. Trata de borrarla con la tecla borrar, no se puede borrar. ¿Ves? Es diferente a Excel, ¿ya? ¿Cómo borras tú aquí? ¿Cómo borras? Mira, cuando quieres borrar haces esto. Haces clic en la celda donde está la fórmula que quieres eliminar o la medida, porque acá se le llaman medida o función DAX. Luego haces clic derecho y selecciona la opción eliminar. ¿Ves? Ya está. Te sale un mensaje, le dices eliminar del modelo. Y mira, desapareció. ¿Ves? Ya se borró, ¿ves? Ya, vamos a borrar esta fórmula también. Nos ubicamos con un clic, clic derecho, le decimos eliminar. Luego eliminar del modelo. Ya está. Listo. ¿Ya? A ver, elimina esas dos fórmulas tú también. Profesor, una consulta.
yo he llegado tarde y no le he podido escuchar esta tabla. Esta tabla hay que descargarla porque ahorita he entrado a la sesión 7 Sí, en sesión y 7 le he puesto 3 archivos de Excel y un archivo en Access. Tienes que descargar esos allá, archivos, con eso estamos trabajando. Ajá. ya, porque la anterior clase no, yo no tenía Access, o sea, necesariamente tengo que tener ese programa, ¿verdad? Ah, para el segundo ejemplo que vamos a hacer, ahí sí vamos a abrir el archivo de Access. Si no tienes Access, pues no vas a poder abrirlo. Ah, ya, ya, profe. Sí. Ya, a ver, hemos eliminado entonces las fórmulas que estaban de ejemplo nada más. ¿Ya? Ahora vamos a comenzar a desarrollar este primer ejemplo, ¿ya? A ver, miren, el ejemplo, como vemos acá en el archivo, nos dice, vamos a crear una medida que calcule el total de artículos vendidos. Ya, miren, me voy a Power Pivot acá. Miren, ¿cuál de los campos de aquí? Miren, entre todos los campos que vemos acá, hay un campo que me permite hallar la cantidad de artículos vendidos. Ese es el campo cantidad, mira, este campo. Ese campo me está indicando cuántos artículos se han vendido por mes, ¿no? Estamos. Estos primeros 4 meses son de diciembre, estos 4 registros, y me dicen que acá se vendió uno, acá dos, acá uno, acá uno. En octubre se vendieron 4, en septiembre se vendieron 8, en septiembre uno más, en agosto uno, y así sucesivamente, mira, ¿ves? Entonces, esta columna cantidad es la que me va a ayudar a calcular cuántos artículos se han vendido en cada mes, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces yo tendría que sumar. Si quisiera saber cuántos artículos se han vendido, tendría que sumar esta columna, ¿ya? Y de esa manera ya tengo un total. Una vez que tengo el total, también puedo calcular cuánto ha sido por mes con este campo, mira, porque tengo también el campo mes. El campo mes me va a servir para poder saber cuánto se ha vendido en cada mes, en enero, en febrero, marzo, abril, etcétera. ¿Ves? O sea, en otras palabras, vamos a trabajar con estos dos campos, cantidad y mes. ¿Ok? Pues una consulta. Sí, Esos dime. números negativos en cantidad, ¿Perdón? pero ese menos delante Ah, sí, de la buena cifra, observación. Sí. Sí, esa observación que me dice su compañera, ¿quién es? Julia, creo. sí, Sí, Julia. Miren, la observación que dice Julia en este caso es importante. Miren, notamos que la columna cantidad, que indica la cantidad de artículos que se han vendido, ¿no? Está con valores negativos. No es que está mala, sino que a veces se acostumbra de que cuando registras en un almacén o en una tienda, quieres registrar las ventas, entonces como son salidas, se ponen con valor negativo. O sea, si hice 2 ventas de tal producto, entonces le pongo -2. Si hice 4 ventas de tal producto, le pongo -4. Eso es para, pues, chequear mi almacén, ¿no? O mi Cardex, ¿no? Y saber, pues, que son salidas, ¿no? En cambio, cuando están en positivo, son entradas.